Buenas tardes, hermanos, Dios me los bendiga a todos. Agradecemos a la misericordia del Señor que nos da un día más de poder estar llegando a sus hogares. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros y que la misericordia de Dios pues los bendiga maravillosamente. Siempre estén bendecidos por el gran amor de Dios. Vamos a orar en esta hora para rogar a Dios que a través del estudio de la palabra del Señor podamos ser bendecidos y enseñados, instruidos conforme su gracia y su misericordia. Oramos a Dios, buen Dios y Padre, que estás en los cielos. Agradecemos, Señor, por darnos esta oportunidad de poder llegar a cada hogar, a cada familia que están ahí siempre pendientes, Señor, de tu palabra. Háblanos conforme tu gracia y tu misericordia. Instrúyenos a través de tu Santo Espíritu en esta hora, conforme tu gracia y misericordia. Oh Señor, gracias por el nombre de Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestras vidas. Amén. El tema que vamos a estar estudiando en esta hora se trata de la regeneración. Un tema muy importante dentro de la cristiana o la doctrina de la iglesia en cuanto a su principio, diríamos así, para poder garantizar de que somos hijos de Dios, de que somos la iglesia de Cristo, de que pertenecemos a los redimidos. Entonces es muy importante estudiar este tema. En el capítulo 3 del apóstol Pablo a Tito, vamos a leer donde en esta carta se nos menciona, prácticamente solo es una vez donde aparece este título de regeneración, pero es todo lo que es la obra de Dios en la vida cristiana, en el creyente. Dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el... ¡Qué preciosa palabra! Si nosotros le ponemos interés a esta palabra, vamos a entender todo lo que implica, que nos enseña esta verdad. Entonces, ¿qué estamos entendiendo acá por la regeneración? Es toda una obra de Dios en la vida de una persona que ha vivido en pecado, que ha vivido una vida en maldad, diríamos, en otras palabras, degenerada, diríamos, o lo que conocemos depravado, que conocemos en la doctrina de la depravación total, es decir, nuestra vida pecaminosa. Es sacarnos de esa vida pecaminosa, es la obra de Dios que obra en el corazón humano para llevarlo a una vida diferente en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de definir, que se trata de lo que es la regeneración. La regeneración es un cambio de vida completo, total en la vida de la persona. Es una nueva vida, es una vida diferente, es una vida resucitada espiritualmente, diríamos, en otras palabras, es una nueva creación. Es una persona que ha sido transformada no por voluntad humana, sino por la voluntad del Dios de los cielos. Es una obra de Dios en el corazón de los hombres. Entonces, eso es lo que nos cuesta entender muchas veces, porque muchas veces hemos llevado el evangelio a ser una religión, igual que las demás religiones. Y entonces lo consideramos que es otra religión más. El evangelio no es otra religión más. El evangelio es una obra de Dios en la vida humana. Es Dios interviniendo en medio de los hombres, salvando a los hombres que han de tener esas promesas de Dios, que han de creer en Él, que han de ser salvos por su gracia y su misericordia. Entonces, esa definición de regeneración es una vida nueva, es una vida resucitada, es una vida transformada en Cristo Jesús. Entonces, lo que dije
Entonces, ¿cómo puede un hombre ya estando salvado vivir una vida diferente a la que Dios le ha dado? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, aquí nos menciona, y yo quisiera verlo desde, según Pablo está enseñando acá a Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Noten cómo apela Pablo la salvación de nosotros. Y lo que estuvimos estudiando con los hermanos, Saúl Chacón y el hermano Roberto Stanley, estuvimos viendo acerca de la salvación, de la seguridad de la salvación, que estribaba en la gracia y la misericordia de Dios. Pero era necesario la experiencia de la regeneración, y es necesario la experiencia de la regeneración. Entonces, nos salvó, es decir, una obra ya hecha de Dios en la salvación de la vida humana. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, es decir, no hicimos nada para que Dios nos salvara, sino que fue su gracia, fue su misericordia y fue su amor para con nosotros. Dice, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, es decir, es una obra total del Espíritu Santo. Y ya vamos a entrar en ello. Entonces, la regeneración es la obra de Dios en la vida del hombre por el Espíritu Santo. Este es un punto interesante. Vamos a verlo como un segundo punto. La regeneración es la obra de Dios por obra del Espíritu Santo. En la vida del hombre, por obra del Espíritu Santo. Entonces, definimos que la regeneración es, lo primero definimos que la regeneración es una nueva vida, un cambio, una vida diferente, una vida nueva. Entonces eso es regeneración, que ya está transformado, que está cambiado. No es la misma persona, no puede seguir viviendo la misma persona que usted conoció antes. Es decir, si antes era mal hablado, si antes era un borracho, si antes era un ladrón, si antes era un mentiroso, si antes era un blasfemo, si antes, puede decir, voy a hablar todo lo que antes pudimos haber sido. Eso es un pasado, eso es un ayer. Ahora es una vida nueva en Cristo Jesús. Esa es la definición. Ahora, la regeneración es la obra de Dios en la vida humana. Y entonces eso es la parte más complicada que nos cuesta entender nosotros, cómo es que esta persona es diferente. Entonces vamos a empezar lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Bueno, más bien el Evangelio de Juan nos enseña, mejor dicho, acerca de lo que se menciona de lo que mismo Juan enseñó. Dice acerca de lo que Jesucristo vino a esta tierra. Dice, hubo un hombre de Dios, dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio a la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y luego dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Oigan esto, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es un punto de discusión fuerte, fuertísimo. Porque todo mundo nos llamamos hijos de Dios. Dice la gente, todos somos hijos de Dios. Todo nos dio la vida a Dios. Una cosa es que nos haya dado la vida, una cosa es que Dios nos haya creado, y otra cosa es que hayamos llegado a ser hechos hijos de Dios. Hay una gran diferencia entre eso. Yo puedo ser creación de Dios, pero no hijo de Dios. Entonces, una cosa es haber sido creado, pero no haber hecho hijo de Dios. Noten que dice aquí, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron. Es decir, la evidencia es el recibir a Jesús. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la regeneración es sumamente importante en el principio de la obra del Espíritu Santo en la persona. Es bajo la voluntad
de Dios y no la voluntad humana. Es decir, que aquí no intervino como en el caso de la creación primera. La primera es la voluntad de un hombre con una mujer. Es así como nacimos en esta tierra. Pero aquí en esto es la voluntad perfecta de Dios y no de nosotros, y no la voluntad de nosotros. Entonces, veamos lo que en el capítulo 13 menciona, el verso 3, cuando Nicodemo llegó a encontrarse con Jesús, llegó de noche y le llega a decir, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces, a menos que esté Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, esto es muy importante. La regeneración es un punto básico para la eternidad. Básico para estar con Dios, tener la relación con Dios. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido la carne, carne es, y lo que es nacido el espíritu, espíritu es. Amén. Este es el punto. Que en el nuevo nacimiento es una obra de Dios por medio del Espíritu Santo. Es una obra de Dios en la vida humana por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que cambia el interior de la persona. Eso es un milagro, eso es un completo milagro. Es una resurrección de vida, es resucitar, es cambiar aquel corazón de piedra, aquel corazón duro, aquel corazón empedernido, aquella mente perversa, la cambia, hace un cambio en el interior extraordinario, Dios, con la regeneración. Que nos cuesta entender, solo los que realmente lo hemos vivido lo podemos comprender. Solo los que lo hemos vivido podemos entender esta verdad, porque es ese nuevo nacimiento. Nicodemo no lo entiende. Él no entiende cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo. ¿Puede volver acaso al vientre de su madre? No se trata de volver al vientre de una madre. Es una obra del Espíritu Santo. Y no se trata de me voy a cambiar de religión. Me cambio de esta religión a esta religión, me voy de esta religión a otra religión. No es cambio religioso, es obra de Dios. Es que Dios te tome, te agarre y te transforme, y de un religioso muerto, moribundo, te haga un servidor de Dios, un adorador verdadero. Te haga una nueva persona diferente, cambie todo tu ser y te quite esos anhelos pecaminosos que tenía por anhelo de querer consagrar tu vida para el Dios de los cielos. Eso es lo importante. Entonces, hay muchas citas bíblicas que van a ir respaldando Efesios 2:5. Vamos a verlo para que veamos cómo es que esa obra de Dios se va realizando en la vida humana. Efesios 2:5. Dice así: aún estando nosotros muertos, es decir, un muerto no sabe, no entiende, nosotros estamos muertos en pecado, dice la Biblia, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego pone entre paréntesis, por gracia soy salvo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire qué lindo. Aquí toda la honra y toda la gloria es del Señor. Muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios, y principalmente cuando hablamos del tema de la salvación, es que hay que hacer algo para ser salvo. No tiene que hacer nada.
solamente que Dios te haya tomado de entre el mundo, dentro de esa podrición, te haya tomado Dios y te saque de esa vida pecaminosa y te haga una mujer diferente, un hombre diferente ya en Cristo. Ahora, muchas veces, y ahí es donde nos encontramos con un gran problema, que nos encontramos que muchos de los que estamos dentro de la iglesia no somos regenerados. Y entonces, y predicamos, somos cristianos, decimos, cantamos, vamos a la iglesia, diezmamos, pero no somos regenerados. Ese es el asunto. Que es un cambio religioso. No, y me voy de esta iglesia porque aquí no, y van para otra iglesia y andan de iglesia en iglesia, porque para ellos no tienen una vida realmente verdadera en Cristo Jesús. Ellos no viven la nueva vida en Cristo. Entonces, el que es nacido de nuevo es diferente. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguna está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios tiene que haber obrado en tu interior, transformado tu interior, cambiado el interior. Y entonces, al haber sido transformado, entonces la cosa es fácil en la vida cristiana. La cosa no es difícil, porque no vas caminando solo, te lleva el Espíritu Santo. Él te ayuda en tus debilidades, Él te ayuda en tus problemas, Él nos guía, Él nos dirige. Esa es la vida que se ofrece en Cristo. Por eso es que encontramos en el capítulo 8 de Romanos, hay 2 capítulos de Romanos muy dedicados a esa vida. El capítulo 6 y el capítulo 8 nos enseña realmente de la vida en Cristo. Entonces, y que nos cuesta a nosotros, como dije, como religiosos, vivir esa vida realmente verdadera en Cristo Jesús. Entonces, aquí lo que está enseñando el apóstol Pablo, que fue una obra, cuando estábamos muertos, Él nos salvó, nos resucitó y nos dio vida en Cristo para, hermanos, mostrar las riquezas de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su bondad en los siglos venideros, para que la gente vea que hay un Dios que nos ama, un Dios que sin hacer nada nosotros nos salvó por su gracia y por su misericordia, por su bondad para con nosotros. Ahora, la regeneración, es decir, es el resultado o es la evidencia de que somos hijos de Dios y que tenemos vida eterna. Ya lo he venido diciendo, pero quiero que lo confirmemos en lo que está diciendo Romanos 6. Y vamos a ir a siempre capítulo 8, Romanos 6. Fíjense que uno de los problemas que encontramos es que hoy hay muchos religiosos en las iglesias, mucho. Y hay mucha gente que a la fuerza quieren que la gente cambie. Que usted tiene que vestirse así, que usted tiene que dejar los aritos, que usted tiene que dejar los collares, que usted tiene que dejar la falda corta, que usted tiene que dejar los pantalones, las hermanas principalmente. Le señalan que tiene que dejar aquí, tiene que dejar esto, tiene que dejar lo otro, tiene que cambiar aquí, tiene que cambiar allá. Entonces, no, como que nosotros vamos a cambiar a las personas. Esto no es obra humana, hermano, por favor. Esto es obra del Espíritu Santo. Yo no cambio a nadie. El único que puede cambiar vidas es el Espíritu Santo. La gente llega a tenerle temor al pastor, a los hermanos, y que la gente los mire a ellos, pero escondidas de ellos hacen cosas que no deberían de hacer. ¿A quién le tenemos temor? ¿A los hermanos o a Dios? Nuestro temor debe ser Dios. Al que debemos de amar y honrar y servir es al Señor, porque es con Él que usted va a dar cuenta. Y yo no le voy a dar cuenta a usted ni a mí, usted no, a mí, no nadie. Pero yo no me voy a vestir como me visto por los hermanos. O yo no voy a hacer las cosas por la gente. Voy a hacer las cosas porque mi vida, mi objetivo, mi corazón, pretendo agradar a Dios.
Ahora, yo me voy a tratar de ajustar a lo que la Biblia dice. Pero cuando imponemos las cosas, la gente lo llega a tener miedo a nosotros. Y la gente llega a aparentar una vida religiosa. Y yo puedo decirle, yo creo que hay gente que pudiera andar con cosas que pudieran para nosotros ser pecaminosas, porque muchas veces nosotros, como dice la Biblia, colamos el mosquito y dejamos pasar el camello. Pudiera haber gente que ame más al Señor que nosotros, que podemos ser religiosos y que podemos estarlos criticando a los otros. Yo he conocido gente muy llena de amor de Dios y con algunos aspectos que pudieran para mí quizás no aparentar cristianismo. Pero la Biblia dice así con respecto a los fariseos que aparentaban ser hijos de Dios y ser buenos. Les dice a los fariseos: sepulcros blanqueados, hipócritas. Porque quizás yo ando bien, pero soy bueno para criticar, soy bueno para juzgar, no tengo amor, señalamos a los hermanos, los juzgamos, los criticamos pero yo soy un gran cristiano, hermanito, yo llevo una vida de santidad, pero soy bueno para chismear. ¿Cómo estamos ahí? ¿No tengo amor para mis hermanos de verdad, como debo tenerlo? Entonces, mejor sería dejar que el Espíritu Santo moldee a las personas, trate con las personas, lleve a las personas a ese cambio y dirigir y orar por nuestros hermanos que pudieran tener situaciones que para mí quizás sean anormales. Por ejemplo, pudiera ser una hermana que provoca, que da. Entonces, ¿por qué no oramos por ahí en vez de juzgarla? Y que el Espíritu Santo la regenere. Y si no la cambie, como dijo un rey: si no te salva el Señor, ¿de dónde te voy a salvar yo? Acuérdense que la Biblia dice: dejemos crecer la cizaña con el trigo. Y en la iglesia hay cizaña. Eso yo estoy completamente consciente, que no todos son trigo, no todos son buenos cristianos. Y entre esos buenos cristianos están los malos cristianos. Y entre esos malos cristianos hay buenos cristianos. Pero por eso digo, déjenlo que crezca. Déjenlo. Que no digo malos cristianos, porque no lo son totalmente, nunca han sido cristianos. Pero lo vamos a llamar así. Lo vamos a llamar así. Porque pudiera aparentar que son buenos cristianos o malos cristianos. Pero solo hay buenos cristianos. Malos cristianos no hay. Porque nunca lo han sido. Nunca lo han sido cristianos. Lo único que tuvieron fue una vida religiosa aparente cristiana. Eso es lo que fue. Una vida religiosa con la apariencia cristiana. Pero al día le va a decir: Señor, apartados de mí, no conozco, hacedores de maldad. No sé quién soy. Pero eso es obra de Dios también. Yo no me puedo andar metiendo, es que tiene que hacer aquí, tiene que andar aquí, tiene que andar allá. Yo le voy a decir: la Biblia dice esto y esto. Esto es una evidencia de un verdadero regenerado, un verdadero hijo de Dios. Ama al Señor y quiere honrar al Señor y quiere vivir para Dios. Es un verdadero cristiano. Quiere vivir para Dios, quiere honrar a Dios. Y no anda escondiendo a sus hermanos. Y no anda criticando, no anda chambreando. Trata de amar a sus hermanos. Trata de vivir una vida agradable al Señor. Esa es la mera verdad de la vida cristiana. Eso es lo que implica cristianismo. Entonces, Romanos capítulo 6 nos enseña algún aspecto interesante. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, este punto es muy interesante, porque muchas veces dice la gente que critica a los que tenemos, los que garantizamos la seguridad eterna de la salvación en Cristo. Vaya a pecar, pues, a ver si no se va a condenar, a ver si no. Entonces, porque los que critican, que serían los arminianos, una línea apologética cristiana, los que, digamos, critican que la seguridad eterna de la salvación, yo digo, están en grave problema, están en un serio problema, porque ellos creen que tienen que obrar para la salvación. Entonces le van a ayudar a Dios para su salvación. Y entonces Dios no necesita ayuda, hermano. Él no necesita ayuda de nadie. La salvación es un regalo de Dios y no está pidiéndole ayuda a nadie. Lo que pasa es que nosotros, como cristianos nacidos de nuevo,
no amamos ya la vida pecaminosa. Tenemos que estar claros que hemos nacido de nuevo y queremos vivir una vida agradable a Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Vamos a vivir una vida pecaminosa porque ya ahora sí somos salvos y tenemos vida eterna? No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos vivir en el pecado. No. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Interesante esta verdad, meditarla. Quiero que la meditemos. Les voy a poner el ejemplo común que se pone en estos casos. Una persona es un delincuente, la ley lo persigue y tiene cuenta pendiente con la fiscalía y ya hay orden de captura. Y se sabe que es una persona que podría ir a 50 años de prisión. Voy a poner ese ejemplo. Es una persona con muchos delitos, múltiples delitos. Tiene ladrón, asesino, tiene un montón de delitos. Pero la policía lo busca, no lo han capturado, lo están buscando y lo andan ahí entre las listas de los más buscados. De repente sale que se murió. Imaginen que se murió esa persona. Y entonces se informa la noticia a las autoridades que el más buscado ya se murió. Se murió. Le dio un paro cardíaco, le dio cualquier enfermedad. Y se murió. Entonces, ¿qué pasaría con las autoridades? ¿Seguirían con ese delito vigente sobre esa persona? ¿Lo irían a sacar de la tumba para que vaya a pagar los delitos y lo van a meter en la cárcel el ataúd o el muerto? No, ya no. Ahí no más y se acabó persecución del delito. Porque ya se murió. ¿Qué van a hacer las autoridades? Borrar, quitar y buscar, poner otro de los más buscados. Quitan a ese y este ya se murió. Ya tenemos la carta de función, hay pruebas que se murió. Y ya medicina legal dice, sí, está muerto. Ya no hay más persecución de delito. Es exactamente, yo quiero que entendamos esto, en la regeneración. Es exactamente lo que pasó con nosotros. Y debemos de saber que hay que darle gracias a Dios por ello. Porque el fiscal acusador es el diablo. Y por el fiscal acusador, entonces nuestro pecado cometido, teníamos que pagar por ello en una condenación eterna. Teníamos que pagar por ello. Porque el fiscal acusador dice, ese hombre es culpable o esa mujer es culpable, tiene que pagar. Pero sale que al nacer de nuevo, tuvimos que haber muerto al viejo hombre, que es desde el punto. Teníamos que haber muerto al anterior que vivía. Y ya no puede seguir viviendo. El Julio, que voy a poner mi nombre, el Julio que vivió antes de ser regenerado, tiene que haber muerto para que naciera el otro. Si no muere, no nace. Igual lo que Jesús dijo, el grano de trigo tiene que morir para que nazca una nueva planta. Entonces, igual, si no muere el viejo hombre, no hay nuevo hombre. ¿Cuántas personas pasan a aceptar a Cristo, pero no han nacido de nuevo? No han nacido de nuevo. Pasan y aceptan y siguen siendo un religioso. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? No, pues sigue siendo la misma persona, no ha nacido nuevo. Exactamente, eso es lo que ha pasado, es un religioso. Pero cuando Dios transformó, esa persona cambió y va a cambiar
el 100% de inmediato, pero se van viendo los resultados en la vida, del caminar de esta persona. Se van viendo los efectos de ese cambio que esta persona ha tenido o va teniendo. Entonces, esa es la evidencia de que realmente es un hijo de Dios. Pero primero muere y luego, entonces, sale una nueva vida. Entonces, ya no hay persecución del, por ejemplo, el Julio pecaminoso, que merecía la condenación, que merecía la muerte, él murió. Murió. Y por eso él necesita el bautismo. El bautismo es símbolo de, simbólicamente, es una cosa simbólica, de que morimos, de que nos enterraron y que resucitamos. Entonces por eso es el bautismo. Entonces se muere el muerto, ya, ahora hay que enterrarlo y luego hay que resucitarlo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Morimos ya al viejo hombre, ahora nacemos en una nueva vida. Entonces, es por eso que volvemos a lo que Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque es una transformación. Es decir, a mí me gustaban las cosas del mundo, a mí me gustaban muchas cosas pecaminosas, cosas que ahora no me atraen. Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿quiere decir que ahora ya no peca, hermano? Eso no es cierto. No es cierto. Y capítulo 7 nos menciona, de aquí de Romanos. Porque todavía estamos en la naturaleza pecaminosa, todavía está en nosotros. Pero hemos sido transformados por la obra del Espíritu Santo. Tenemos imperfección, pero somos una persona diferente. Es decir, no es el mismo pecaminoso, que una cosa es que todavía tenga imperfección. Eso es real, todavía es realista, tenemos imperfecciones. No somos perfectos. Vamos hacia la perfección. Vamos a perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cada día vamos perfeccionando, mejorando la vida cristiana en ese caminar del Señor. Entonces, ahora vamos al capítulo 8. El capítulo 8 nos enseña algo interesante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vea. Ahora, quizá hace una gran diferencia. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es decir, el nuevo nacimiento, la obra de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pero no al Espíritu nuestro, sino al Espíritu Santo de Dios, que ha puesto en nosotros. Porque los deseos de la carne son porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Notemos. Una persona no regenerada, no cambiada, a él le gusta la música mundana, a él le gustan los bailes, a él le gusta todo lo que es del mundo. Pero voy a la iglesia y los hermanos me ven y tengo que esconderme. Hermano, y los aritos son malos. Hermano, la pintura es mala. Hermano, esto es malo. Y entonces empieza a preguntar si es malo esto, si es malo aquello, si es malo lo otro, si es malo no lo otro. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede, esas cosas las va a sentir como atractivas, como algo que le agrada. Pero el que es nacido de nuevo, el que quiere agradar a Dios, para él esas cosas son cosas que ya no tienen valor, porque su anhelo, sus deseos son agradar a Dios. Ahora, una mujer no regenerada y la metemos al Evangelio, la metemos dentro del Evangelio, y entonces ella quiere agradar a los muchachos del mundo.
Ella quiere lucirse, su cuerpo. Está bien, porque ella no ha nacido de nuevo. ¿Cómo le va a cambiar usted? Y ella quiere que la cuenteen, que la coqueteen los hombres. Y ella quiere exhibir el producto. Eso es lo que pasa. Esa es la gran diferencia. Pero una mujer de Dios, una sierva del Señor, ella quiere agradar a Dios. Y no le cuesta dejar muchas cosas. Para ella no. Esto, hasta su interior le va a decir lo que no le agrada a Dios, lo que le agrada a Dios. Su interior mismo. Porque aquí está hablando claramente. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claro, imposible. No puede cambiar nadie, a nadie. No podemos transformar a nadie. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Claramente. Claramente. Yo me recuerdo cuando empecé mi vida cristiana. Yo no quería andar en cultos, vigilias, campañas. Sí, en eso me enfocó mi vida cristiana cuando el Señor me cambió. Ahora, si me preguntan antes de eso, yo quería andar en fiestas, en bailes, andar con mis amigos, disfrutar la vida, deleitarme en la vida del mundo. Hay una gran diferencia. Pero pregúntenme a mí, si a mí me llama la atención, ay, una gran fiesta, un gran baile, que va a estar la orquesta Flores, que no sé qué. No, a mí no me... A mí eso es basura. Que va a venir un artista de fama. ¿Qué importa? A mí no me importa eso. Ni me atrae eso. Ah, que va a estar el gran cantante que en mi época. No me importa. ¿Por qué no? Ya no. Ah, no, pues usted está viejo. No. Eso, yo empecé la vida cristiana de 19 años. Y desde ese momento yo sentí el cambio en mi vida. La obra de Dios en mi ser. Por eso. Yo le hablo con seguridad, certeza, de que esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Me transformó en una obra completa. Vi cambios en mi propia vida. Pero me dice, hermano, yo quisiera cambiar, pero no puedo. No, si usted no va a poder nunca, ¿por qué no? Primero experimentamos y le decimos, Señor, voy a rendir mi vida, te voy a entregar mi corazón. Me entrego todo. Porque creo que yo he estado tratando de hacer cristiano, tratando de serme evangélico, tratando de cambiar. Claro, no va a poder. Pero sí, le dice, Señor, yo no puedo. Pero tú puedes en mi vida cambiarme, transformarme y hacer un hombre diferente, mejor diferente. Y Dios obrará en tu corazón y sí puede hacerlo. El Espíritu Santo sí puede hacerlo. Dios sí puede cambiar la vida. En esta tarde voy a orar. Porque Dios va a cambiar muchas vidas. Él tiene poder para hacerlo. Y cambiar vidas diferentes. Hacer personas diferentes. Tú no has podido cambiar porque has vivido una vida religiosa. Quizás te has sentido que no eres elegido. Y el diablo ha dicho, no eres elegido, eres cizaña. Señor, reprenda al diablo. Yo creo que tú eres elegido. Y Dios quiere cambiar tu vida. Vamos a orar, Padre. En esta hora te doy gracias por esta palabra que nos has dado, Dios. Tú haces nuevas todas las cosas. Y tú puedes cambiar vidas. Hombres perdidos, mujeres perdidas. Gente que ha vivido una vida falsa, religiosa, Dios. Puedes hacer personas nuevas. Personas diferentes por el Espíritu Santo, Dios. Yo no puedo cambiar a nadie, pero tú puedes transformar vidas. Tú puedes hacer cambios extraordinarios en la vida de mis hermanos, Dios. Gracias por tu buena palabra. Tu palabra tiene poder y cambiar personas, Dios. Aquellos que eran mal hablados, ahora ya no van a hacerlo. Aquellos, Señor, que les gustaba el licor, quita ese vicio al licor, Señor. Aquellas mujeres que les gustaba lucir su cuerpo para coquetearle al mundo, Señor, ahora sean cambiadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo, Dios. Aquellos hombres que han querido cambiar su vocabulario y todavía tienen malas palabras en su boca, Dios. Tú puedes
los vicios, Señor. Puedes quitar todo vicio. Yo no puedo cambiar a nadie, pero sé que tú sí puedes, Señor, transformar vidas y hacer mujeres diferentes, hombres diferentes. Espíritu Santo, lo pongo en tus manos de amor. Tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres hacedor de maravillas y prodigios. Gracias, Señor, por el nombre de Jesús lo rogamos. A ti toda la gloria, honra y la alabanza. Dios los bendiga, hermanitos, a todos. Agradecemos por haber estado. Comparte este tema. Yo creo que es de mucha bendición para la iglesia. Puedan compartirlo con otros hermanos que puedan recibir esta palabra de bendición. Dios los bendiga.